Promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Siete 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, a los asambleístas Pedro Velasco, independiente del bloque del BAN, y Juan Fernando Flores, de Creo, para hablar de al menos dos temas de coyuntura. El uno, el diálogo todavía sin resultados, dadas las condiciones políticas que ha habido. ¿Cómo se puede creer en la palabra de ese presidente de la Asamblea que, por un lado, toma partido, es juez y parte en pronunciamientos públicos contra el Ejecutivo, como fue el voto para la destitución del presidente de la República, y luego se ofrece primero a la conferencia episcopal, les dice una cosa, actúa de otra manera, y ahora buscar el diálogo que se instaló a medias, sin lograr una ruta segura, resultados concretos? Y luego también para hablar del resultado de este domingo del juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Señor asambleísta Juan Fernando Flores, muy buen día. ¿Cómo avanza el diálogo entre el gobierno y la Asamblea? Muy buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, un agradecimiento y saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Pues sin duda el proceso de diálogo está avanzando en función de que cada una de las partes ha logrado entender justamente que es necesario que se establezca una agenda país que supere cualquier diferencia y que sobre todo ponga por delante las necesidades de los ecuatorianos para que podamos lograr realmente establecer una agenda no solo política sino también técnica, que nos permita resolver en ese mismo sentido con respuestas claras, en tiempos claros y sobre todo con soluciones que realmente sean acercadas y acertadas a la ciudadanía, las problemáticas que se tengan. Y que en función de ello ya hemos avanzado tanto en lo técnico como en lo político y nos ha permitido ir poco a poco, ir corroborando que sí es posible cuando la agenda país es lo que impera por encima de las diferencias políticas. La ruta que se ha encaminado para este diálogo, ¿cómo ve asambleísta Flores de tal manera que dé resultados concretos? Y en un diálogo siempre hay sesiones y se espera también sesiones desde el legislativo que no avance con esa agenda que ha sido plenamente identificada de destrucción, de ahora de amenazas a la justicia, etcétera. Bueno, para nosotros ahí es fundamental que uno cese la persecución. Ojo, y persecución no quiere decir que no avance la fiscalización, porque eso es parte de los procesos que tenemos todos como legisladores que realizar, pero que no existe ese punto donde simplemente quien me incomoda para mí entonces tiene que salir, y eso incluso hasta dentro de la propia Asamblea Nacional, porque eso ha sido una amenaza constante, por ejemplo, en contra de la Comisión de Fiscalización, contra otros legisladores. Entonces, lo que hemos garantizado es que a través de este diálogo realmente se puedan escuchar a las partes, y para eso hoy va a ser fundamental el encuentro a las 2 de la tarde con el Ministerio de Gobierno, para que cada bancada legislativa pueda plantear también su agenda más allá de la agenda que fue aprobada en la Asamblea Nacional, porque existen agendas políticas que es importante que escuchemos a todas las partes. Así que en función de ello, las garantías tienen que darse en que se imponga, como he mencionado anteriormente, esta agenda país. Una agenda que va clara y responde a las necesidades que también tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo, porque hay responsabilidades que se tienen desde ese lado en materia de seguridad, salud, educación, inversión, y que es importante que logremos un consenso donde nuevamente estas diferencias políticas, este tema de los colores, de ideologías, sean los que queden de lado para que realmente haya respuestas a la propia ciudadanía. Bien, quiero dar la bienvenida al asambleísta Pedro Velasco. ¿Cómo ve este proceso de diálogo que el país quisiera que encontremos resultados concretos, especialmente en las tareas que se cumplen desde el Ejecutivo y desde el Legislativo? Muy buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Saludos cordiales a Juan Fernando. El país ya se ha cansado de tantas confrontaciones, de enfrentamientos estériles, que lo único que han hecho es dilatar las aspiraciones legítimas de solución a los problemas.
Si es que existe la mejor predisposición y voluntad de las partes de un acercamiento sincero, franco, que dé resultados, bienvenido este diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. Si vemos que se ha trazado ya una hoja de ruta y que más cerca del tema está tratándolo directamente el colega Juan Fernando Flores con los diferentes sectores de la Asamblea, sería bueno que dentro del tema político se definan los aspectos esenciales que van a ser abordados. Dentro del campo técnico, qué generación de leyes son las prioritarias que demanda la ciudadanía ecuatoriana, y también incluir el campo de otra actividad importante, que es la razón de ser también de la Asamblea, que es el proceso de fiscalización. No puede quedar de lado. Yo pienso que esos son los aspectos esenciales que deben estar marcados en esta agenda. Una sugerencia, no me atrevo a dar recomendaciones, es de que si bien hay que abrir el abanico, el espacio a los diferentes sectores políticos de las bancadas, yo pienso que también se debería trabajar con una limitación y no extensión del número de propuestas, porque a veces la cantidad es la que daña, la que obstruye los procesos de diálogo, de soluciones y de respuestas. Porque si es que cada bancada va a llegar con unas aspiraciones bastante grandes de proyectos que tengan en agendas propias de sus organizaciones, esto no daría ningún resultado. Yo pienso que los temas que se planteen deben ser de unidad, de consenso y que coincidan las diferentes bancadas con las aspiraciones también que tiene el Ejecutivo y que desde luego son las que deben responder a la demanda ciudadana. Y así he hablado en un primer momento de que yo diría es una prueba de fuego y que es importante ver si es que existe una predisposición para ese acercamiento del legislativo, tratar esta ley de inversiones que hace pocos meses atrás lastimosamente no se permitió el análisis y el debate, y así por el estilo ir mirando otras leyes que son trascendentales en la vida de los ecuatorianos. ¿Esta priorización de los temas debiera circunscribirse a qué prioridades, asambleísta Velasco? Yo pienso que deberían establecerse mecanismos de identificar temas relacionados con la economía, cuáles son los proyectos de ley que nos van a permitir atraer inversión pública, atraer inversión privada, cómo estamos generando empleo y trabajo, que es la demanda principal que tiene el pueblo ecuatoriano. Deberíamos segmentar en las leyes que tienen que ver con fortalecer la seguridad pública de los ecuatorianos y ecuatorianas, que hoy es también el talón de Aquiles de nuestra sociedad. Deberíamos establecer posibilidades de leyes que vengan a solucionar los problemas de carácter social, es decir, mirar cuáles son los de impacto fuerte en la sociedad. Si es necesario el tema de las ayudas sociales que se viene manejando, cómo se pueden mejorar esas ayudas sociales. Tendría que verse el tema de reformas laborales, que es fundamental y trascendental. El tema de la seguridad jurídica, que también es importante dentro del campo de la administración de justicia, es decir, hay reformas que se requieren a través del Código Orgánico Integral Penal. Hay necesidad de establecer un capítulo que combata más directamente temas de corrupción, de lavado de activos, tráfico de influencias. Es decir, sí creo que hay temas que deberían segmentarse y dentro de esos temas priorizar los que sean de una necesidad urgente para tener resultados también prontos. Vuelvo con el asambleísta Juan Fernando Flores. ¿Cómo priorizar los temas a fin de permitir, más allá de las aspiraciones por legítimas que sean de los bloques, a fin de hacerle más efectivo el diálogo, más concreto y que brinde resultados? Bueno, la primera definición que hemos tomado justamente es dividir el diálogo para que no se estanque en procesos donde anteriormente ha ocurrido. Para eso se estableció que existe una mesa política y una mesa técnica que sin duda, lo que ha mencionado el estimado Pedro, es fundamental que esté incorporado dentro de ella. ¿Y qué ocurre normalmente? Se sienta la mesa política, la mesa trata de definir elementos y factores de carácter técnico, no hay consenso, ocurre cualquier punto fuera de la asamblea o dentro del nivel político y se estanca todo. Ahí en ese punto se pierde el diálogo. O viceversa, establece todo de manera técnica, se llegan a acuerdos, ocurren puntos políticos, no se puede avanzar allí y nuevamente se estanca. Así que lo que se ha definido es justamente separar la mesa política de la mesa técnica para que pueda existir realmente
un tratamiento distinto y que además entendamos que los tiempos son completamente diferentes. En lo técnico es un trabajo continuo de evaluación, de cambios, de reformas, de articulado, mientras que en la política es más el debate, los consensos, los disensos, y que en función de ello es lo que se ha establecido que esa sea la línea guía que podamos seguir y que realmente nos permita darle respuestas a los ecuatorianos. Nosotros lo mencionamos en la mesa el día de la instalación. Nosotros no estamos yendo para una foto, un café y una sonrisa. Estamos yendo para que realmente haya respuestas a los ecuatorianos, porque los ecuatorianos ni siquiera aplauden que nos sentamos. Van a aplaudir en el instante en que las mesas realmente lleguen a resultados que sean factibles, tangibles y entendibles para la ciudadanía, de que Ejecutivo y Legislativo pueden realmente sentarse a buscar soluciones para todos los 18 millones, especialmente en materia de seguridad, empleo, educación, salud, que son los elementos que hoy en día nos están pidiendo con desespero que realmente podamos resolver. Todo diálogo implica sesiones. En el caso de la Asamblea Nacional, ¿estarán dispuestos, especialmente quien hacen una mayoría, o seguir con imposiciones como se ha evidenciado durante los últimos tiempos? Bueno, yo creo que hay una voluntad de todas las partes, y el primer ejercicio para el cual hemos colocado justamente la esperanza y la fe en la ley de inversiones. El gobierno llegó con una posición distinta a la original. Llegamos en función de presentar bloques de trabajo que permitan realmente resolver cuál va a ser el contenido factible de esta ley y en cuáles tenemos consenso. Esto ha sido bien tomado por parte de los propios legisladores, y en función de eso hemos logrado que se pueda establecer una hoja de ruta donde ya la primera parte, si corresponde al libro de transformación digital, ya está en conocimiento directamente de cada uno de ellos. Y que en función de eso, esta semana, el día viernes, tendremos nuevamente la mesa técnica para poder avanzar en la parte ya de articulado, la parte de evaluación, y en función de eso garantizar que tengamos realmente una ley que empiece a permitir la inversión y con ello la generación de empleo. Es decir, esto pudiera permitir, asambleísta Flores, el llegar al Pleno luego de estos diálogos a fin de viabilizar la aprobación con todas las observaciones de uno y otro sector. Es que es la intención, y entendiendo incluso que obviamente habrá un punto donde quizás no logremos acuerdos, porque cada quien tiene visiones propias, pero al menos que existe una base donde todos estemos de acuerdo. Y ahí se tendrá que definir la metodología, si es necesario voto artículo por artículo, un bloque de artículos o la ley en bloque. Es decir, eso tendremos que irlo estableciendo en función de cómo avanza la mesa técnica. Para ello, y no quedarnos solo en la ley de inversiones, hoy se sentará la mesa política a las 2 de la tarde para justamente poder establecer, como mencionaba el legislador de la... Bien, quiero volver con el asambleísta Pedro Velasco. ¿Cómo lograr con estos temas prioritarios que ha señalado el asambleísta Flores dar paso no solo al proyecto de ley de inversiones, sino seguridad, de empleo, que son los grandes reclamos y aspiraciones del país, que espera del Ejecutivo como proyectos y del Legislativo como la aprobación de esos textos con todos los cambios que pudieran introducirse? Las mesas de diálogo que se han instalado hace pocos días, yo considero que son la prueba fundamental de renunciamientos, el pensar siempre en el país, en dejar de lado agendas legislativas propias que cada uno con el legítimo derecho o tal vez equivocadamente se puede pensar que es la solución que demanda a los ecuatorianos. Vamos a ver que no siempre van a haber esas formas de acuerdos unánimes, pero por lo menos vamos a entender que esta metodología nos va a permitir llegar, como usted bien lo manifestaba, señor Rivadeneira, al Pleno ya avanzado, estructurado una gran parte de un proyecto, de una iniciativa de carácter legal. Y si esto se da, se va a allanar el camino, va a hacerse mucho más fácil para efectos de que al principio, como hemos visto lastimosamente en meses anteriores, ni siquiera llegaba el proyecto de ley y ya se lo cuestionaba, ni siquiera se lo leía en profundidad, no se lo conocía cuál era su contenido, sus bondades o sus falencias, se lo rechazaba de plano, y más aún cuando pasaba a comisiones en donde lastimosamente se le daba otra orientación. Qué bueno que este tipo de acercamientos, vuelvo a insistir, si es que existe suficiente sobriedad
y madurez y se las maneja como tienen que manejarse las iniciativas legislativas con un contenido eminentemente técnico, puede dar resultados positivos. Así es que yo tengo confianza en que esta hoja de ruta que se está trabajando y esta división de temas técnicos y políticos que se los maneje independientemente, tampoco significa el que se está sometiendo una camisa de fuerza a las partes que intervienen en los diálogos. Yo pienso que ahí precisamente va a ser el escenario en donde se lo mencione debilidades, bondades, aspectos positivos y tener posibilidades de un análisis, yo diría, menos carga política y más carga técnica. Ahora, ¿cómo dar a estos diálogos resultados? Sabemos que no es fácil, es complejo, se han priorizado los temas, asambleísta Flores, pero ir evacuando y ir dando resultados ante el país. La forma de ello es lograr demostrar de que realmente hay la voluntad política para que esto se ejerza. Y ahí yo me quedo con las palabras del asambleísta Pedro Velasco. Las respuestas tienen que darse de la mejor manera para poder garantizar que el pueblo realmente da respuestas a esas necesidades. Y en función de ello, el que se pueda presentar una propuesta que tiene ya de nosotros aprobada. El asambleísta Velasco, en esta hoja de ruta que ha sido establecida, decía cómo darle resultados al país, a fin de que no sea un diálogo, sino luego de la agenda, ir evacuando, ir procesando e ir viabilizando, en el caso de proyectos de ley, para que sea el Pleno el que apruebe luego de sus diálogos previos, consensuados, que permitan dar resultados al Ecuador. Sí, inclusive yo me atrevería a ir un poco más allá. Además de estos acercamientos, de estas mesas de diálogo, en las que aspiramos que se fluya no solamente esta primera iniciativa del proyecto de ley de inversiones, sino que después se vayan trabajando paralelamente otros proyectos de ley, porque sería extenuante un trabajo solamente de una sola ley, que se vayan más bien habilitando otras leyes, se vayan analizando al tiempo otras leyes, otras iniciativas, y que en poco tiempo le entreguemos resultados de un bloque de leyes que demanda urgente el país. Y decía que me atrevía a sugerir también de que la unidad de técnica legislativa, que es una instancia de filtro, de asesoramiento, de ayuda para mirar los proyectos de ley que cumplan con los requisitos, también debería ir avanzando primeramente en un inventario que es fundamental y básico de los proyectos de ley que existen actualmente en la legislatura. Es decir, qué proyectos de iniciativa se han presentado por parte de los actores que son directamente los asambleístas, cuáles son los que se pueden unificar, cuáles son los que se pueden estar incluyendo dentro de estas propuestas y cuáles no, que eso es fundamental, porque a veces miramos como que se plantean observaciones, no quiero argumentar temas que vayan tal vez a dañar la propuesta de una iniciativa legislativa con todo el derecho, pero a veces se presentan temas de un artículo, de dos artículos de reforma a leyes, cuando podríamos armar un paquete que permita ya obtener resultados más efectivos. Es decir, si hablamos del Código Orgánico Integral Penal, un ejemplo, no solamente pensar en un tema de endurecimiento de penas, que a veces no es la solución, no es la respuesta, sino dar más elementos para que los jueces puedan actuar, por ejemplo, en la recuperación de dineros mal habidos, desviados de la corrupción, que tengan más efectividad en el rastreo de esos recursos económicos, que le permite, eso sí, resultados efectivos y positivos. Lo propio lo que pasa en la seguridad social, cómo mejorar el tema de la seguridad social, cómo facilitar el acceso a la educación, y que no sean reformas así tan sencillas como decir, vamos a eliminar un organismo como CENESID, no, sino cómo vamos a mejorar el acceso a la universidad, a los estudiantes que salen a través de una ley que garantice este tipo de aspiraciones legítimas del pueblo ecuatoriano. Y de esos casos podríamos mencionar algunos. Hemos hablado del tema de proyectos de legislación, asambleísta Juan Fernando Flores, el tema de fiscalización, con un hecho que se evidenció este domingo, más allá del derecho constitucional, legal que tiene la Asamblea Nacional, hay observaciones, al menos,
al proceso contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo entender esos 87 votos que el país no puede ocultar? A la cabeza el correísmo quiere meterle mano a la justicia de nuevo. Bueno, desde nuestra visión, justamente este proceso de fiscalización no responde necesariamente a una fiscalización en sí. Se ha demostrado que legalmente se carece de la base para poder establecer justamente todo el proceso que tiene que ver directamente con la fiscalización. Sí, el tema aquí que es importante y fundamental para nosotros es el que no se avance en este tipo de persecución, en ese tipo de ataques directamente a la institucionalidad del Estado ecuatoriano, porque ahí es donde se pierde realmente el interés en las instituciones y en la democracia en sí, y es algo que tendremos que también debatir dentro de la mesa política. Asambleísta Velasco, su opinión respecto de este juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura, en las condiciones que se han dado, 87 votos a favor de la instalación este miércoles, como ha convocado el titular de la Asamblea a las 19 horas. La facultad de fiscalización está contemplada en la Constitución de la República y lo propio en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cada uno de nosotros debemos responder en forma muy seria, muy objetiva, a avalar o a negar un juicio político cuando vemos que se han cumplido o no se han cumplido los requisitos estipulados en el artículo 131 de la Constitución de la República, y que a la postre lo único que tienen que demostrarse es incumplimiento de funciones de los servidores públicos que tienen esa potestad o ese derecho de ser llamados a ejercer su defensa en un juicio político. Los 87 votos que se han dado el día de ayer precisamente para que continúe el juicio político ya responden a veces a consignas de bancadas, a aspiraciones que estarían dentro o fuera del marco normativo legal, que siempre deberíamos nosotros respetarlo, el marco normativo legal. En todo caso, el día miércoles que hemos sido convocados a la sesión del Pleno para ya evacuar mismo el juicio político, vamos a poder escuchar los argumentos, porque ese es el procedimiento esencial, tanto de quienes están proponiendo el juicio político, que en este caso es una asambleísta, que tiene que estar acompañada de otro más, no sabemos quién vaya a comparecer, a sustentar los fundamentos de cargo del juicio político, y lo propio, escucharles los argumentos de la expresidenta del Consejo de la Judicatura y los 3 vocales en funciones, y en base a eso, al finalizar, tomar la decisión que sea la más coherente y la que sirva al país. Porque el país no requiere, ahorita vuelvo a insistir, lo que manifestaba al inicio, confrontaciones, no requiere desestabilizar más de lo que está. Lastimosamente vemos que se está siempre tratando de dañar la institucionalidad del país, y el Ecuador debe volver a respetar, como siempre, esa estructura jurídica, orgánica, constitucional establecida, y cada uno hacer su rol que les corresponde. Así es que esa es la aspiración que tenemos para que el día miércoles y los días que sean necesarios se los trate este tema con bastante seriedad. Asambleísta Flores, ¿qué debiera esperarse de este juicio político contra los 3 vocales del Consejo de la Judicatura? Porque más allá, como se ha señalado, el derecho que le asiste de fiscalización a la Asamblea Nacional está, y eso se ha evidenciado ante el país, un juego de intereses de sectores claramente identificados como el correísmo. Bueno, lamentablemente el justo el correísmo del propio Partido Social Cristiano es hacerse de la justicia a través de este juicio político. Y en función de ello, ellos buscarán por todas las formas posibles el poder imponer y lograr que den los 92 votos que requieren para que pueda ser aprobado. Así que veremos todo lo que esté en su capacidad. Lo que ahora queda a la expectativa desde nuestro lado es qué es lo que sucederá y cómo manejarán esto en la Asamblea Nacional. Asambleísta Velasco, en este proceso de juicio político, que habrá que esperar el desenlace, de alguna manera la preocupación es mirar la toma de la justicia de un sector político que debe ser rechazado. Insisto, aquí hay el legítimo derecho de la Asamblea para iniciar y desarrollar sus procesos de fiscalización. Pero cuando de por medio hay intereses políticos
para meterle mano a la justicia, eso evidencia una acción que pudiera incluso generar mayor inseguridad jurídica. Esto no se debe permitir ni debería ser la opción que busquen quienes a través de un juicio político traten de cooptar otras funciones, otros poderes del Estado. El respeto a la autonomía, a la independencia, a las facultades que tiene cada una de las instancias de poder, en este caso el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la función de transparencia y control social, la función electoral y la propia legislatura tienen que manejarse dentro de sus andariveles. No permitir bajo ningún concepto que a través de este tipo de presiones que están permitidas en la ley se pretenda darle un camino diferente al que está establecido en la normativa constitucional. Yo creo que el país está mirando el actuar de cada uno de los miembros de la Asamblea y no quisiera que la imagen, que también está bastante cuestionada, no de ahora, sino de hace algún tiempo atrás, de nuestra función legislativa, pueda sufrir un revés adicional por la falta de seriedad y objetividad de cada uno de los asambleístas. Vuelvo a insistir en este tema, la seriedad, la pragmaticidad y el apego irrestricto a las normas constitucionales son las que tienen que marcar nuestro camino. Ayer tuvieron 87 votos para efectos de que continúe el juicio político, eso es democracia, eso es normal, pero yo dudo que el día miércoles se puedan consolidar esos 92 votos como para que volvamos un capítulo un poco más de confrontaciones entre ejecutivo y legislativo, entre legislativo y judicial, que es lo que que el país necesita: seguridad jurídica, dar garantía para que los jueces administren justicia, siempre haciendo las normas con ética, con responsabilidad, que eso es lo que más demanda la ciudadanía, y no respondiendo a intereses políticos, que es lo que se ha pretendido. Porque claro, hay que estar claros, son dos fases. La una de la aprobación de ir al juicio político en la Asamblea Nacional y el otro, la votación, porque se entiende que como juzgadores políticos, los asambleístas tendrán que escuchar las pruebas de cargo y de descargo en el proceso. Y eso no necesariamente puede sesgar una decisión previa sin escuchar los argumentos de los acusadores como de quienes se defenderán en este proceso, asambleísta Velasco. En efecto, ese es el derecho a la defensa, es la garantía jurídica, la seguridad jurídica que debemos nosotros siempre contemplar, y muchos asambleístas lo han mencionado en forma pública, indicando que si bien su voto se consigna a efectos de que continúe el trámite del juicio político, su decisión final la van a tener cuando corresponda votar, después de escuchar las pruebas de cargo y de descargo de las partes que intervienen en este proceso político. Creo que eso es serio, eso así tiene que ser, pero si es que ya van con otro tipo de intenciones, el país también las va a desnudar fácilmente. Si es que la intención es mejorar el tema de la administración, gobernabilidad, que es del Consejo de la Judicatura como facultades principales, o si sus intenciones son diferentes. Es decir, ustedes van a esperar esos argumentos, aun cuando ayer hubo un pronunciamiento claro de 87 votos por el juicio político y 49 abstenciones. Es decir, ¿habrá que esperar esos argumentos en el proceso, asambleísta Velasco? Yo ya he presentado mi argumentación, lo hice desde el primer día de la Comisión de Fiscalización, ayer lo volví a decir, yo tengo las cosas muy claras, por eso mi voto ha sido abstención, y yo más bien pienso que este derecho lo van a ejercer los demás asambleístas, de escuchar las partes, porque tengo las cosas sumamente claras. Yo ya lo consigné y esa es mi norma de comportamiento y de conducta que no la cambio. Bien, y en el resto de bloques, ¿cómo debieran asumir su responsabilidad, asambleísta Velasco? Es difícil que yo les pueda dar sugerencias o recomendaciones. Yo soy muy respetuoso. Cada uno de las bancadas actúa de acuerdo a sus legítimas aspiraciones, de sus derechos. Sería evidente de que quien plantea este juicio político está respaldando al asambleísta que pertenece a UNES. No creo que vayan a decir que van a ir en contra. Si es que cada uno hará ese ejercicio, lo propio lo ha anunciado el Partido Social Cristiano públicamente, pero otros sectores políticos de la Asamblea han mencionado que ellos no van en esa línea y que ellos votarán prácticamente en contra. Y así se evidenció también el día de ayer, claro que
se aspiraba de que eran muchos menos los votos, pero con el derecho que les asiste y queriendo precisamente enterarse de fuente directa en el desarrollo del juicio político, han permitido que continúe el juicio político. Bien, a los asambleístas Juan Fernando Flores y Pedro Velasco, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, dos temas fundamentales: los diálogos entre el legislativo y el gobierno, y por otro lado el juicio político a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura este miércoles desde las 19 horas, como ha convocado el presidente de la legislatura. Muchas gracias a don Pedro y a Juan Fernando Flores. Muchas gracias, señor Rivadeneira. Gracias a usted. Muy amable, muy buen día. 7:48 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo con el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, a propósito del juicio político en la Asamblea Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El concurso para la selección de los 14 jueces anticorrupción